Amigos del canal, el día de hoy realizaremos el despiece y ajuste del conjunto tensor. Casi siempre tenemos dos puntos para soltar el tensor que estarían al lado derecho de este o frente a este por la parte de abajo. En este caso la máquina lo trae al lado derecho. Soltamos con un destornillador de pala o Bristol. Una vez suelto, cogemos el tensor y nos saldría de esta manera, muy sencillo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el despiece de este. Bien, vamos a armar el tensor. Tenemos que montar el buje, pero para hacerlo correctamente tenemos que montar la espiga. Esta trae una guía, igual que el tira hilos. Aquí la debemos encajar, debe quedar dentro de esta manera, pues es necesario para poder aplicarle la fuerza al tensor. ¿Listo? Enfoquemos. Ahora, para encajar la espiga, primero debemos ubicar el tira hilos. Lo metemos de abajo hacia arriba por la guía del buje. Centramos la espiga, la encajamos. Como se dan cuenta, aquí se alcanza a ver la otra punta. Sostenemos de ambos extremos y vamos a apretar el tornillo. Lo vamos a hacer suavemente porque todavía no le hemos dado la fuerza al tira hilos. Continuando, vamos a colocar nuestros platos. Serían estos discos, que es por donde pasa el hilo, en medio de estos. Quedaría así. Siguiente, este plato que nos ayuda a la apertura del tensor, o sea, a abrir y cerrar el tensor como tal. Trabaja de esta manera. No lo vamos a colocar todavía, se nos puede caer. Continuando, nuestro resorte cónico, es un resorte semi pesado, lo encajamos. La espiga trae una guía, aquí va tomando forma el tensor. Por último, nuestra tuerca, que nos ayuda a dar más o menos la tensión. Bien, aquí ya quedaría. Vamos a graduar la fuerza del tira hilos. Él trabaja hacia su lado izquierdo, debemos aplicar la fuerza hacia el lado opuesto. Para esto vamos a soltar el tornillo y a desplazar el tira hilos hacia atrás. Este trae una guía sobre el buje y pues este tiene un tope. Ese sería el recorrido que tiene. Vamos a ir aplicando fuerza hacia el lado opuesto y vamos probando. Debe tener una fuerza suave, no debe quedar muy apretado. Por aquí sería suficiente. Vamos a apretar el buje para que quede bien ajustado todo el conjunto tensor. Listo, acá ya armamos este conjunto. Ahora vamos a ubicarlo. Y nuestro pasador lo colocamos. Muy importante siempre colocarlo, que no se nos olvide. Tal cual como lo retiramos, lo volvemos a encajar. El tira hilo con referencia a la palanca tiene una distancia. Esto depende del material que vayamos a trabajar. Para este caso vamos a trabajar 6 milímetros, la vamos a dejar a esa distancia. Siguiente ajuste importante es el espacio que debe tener el tira hilo para desplazarse sobre su guía. No podemos dejar muy adentro el
conjunto tensor porque no va a quedar trabajando el tirahilo, él debe desplazarse de esta manera. Debemos también verificar que el pasador esté trabajando, si no, no va a abrir los platillos cuando accionemos la rodillera. También hay otro elemento importante para la tensión que sería esta guía, que ayuda a mejorar la tensión del hilo abajo. Por último, el tirahilos trabaja con la palanca de regulación de hilo. Cuando el prensa tela hace presión con el diente al avanzar sobre la tela. Para la apertura de los platos o para abrir y cerrar, el tensor se acciona mediante este sistema que se enlaza con la rodillera. Aquí podemos observar el pasador va de extremo a extremo a este conector. De esta forma, al aplicar fuerza a la rodillera, hace este movimiento. También hay otro punto que es desde esta leva de la palanca manual que se va a abrir el tensor, va a elevar apertura. Vamos a hacer la correcta graduación de lo que son tensiones en la máquina. Inicialmente tenemos enhebrada la máquina, un enhebrado normal según el esquema para esta máquina, y pues nuestra aguja 134R, punta redonda, se enhebra de izquierda a derecha. Nuestra caja bobina o portacanilla la enhebramos hacia el lado opuesto de las manecillas del reloj. Dejamos una colita de hebra, quedaría así. Ahora vamos a ubicarla. Ya estando puesta, vamos a sacar el hilo inferior, sostenemos el hilo de la aguja con una mano, con la otra giramos el volante en sentido de giro de la máquina. Vamos a medir la tensión de ambos hilos. Para la caja bobina, jalamos el hilo, no debe quedar pegado, no debe bloquearse, debe quedar suave. Arriba igualmente jalamos el hilo para verificar la tensión, si no corregimos desde el tensor, apretamos o soltamos. Vamos con nuestro ensayo de costura. Inicialmente lo vamos a hacer sobre una sola tela. Hay que verificar la tensión superior y la inferior. Listo, vamos a avanzar. Hasta aquí se ve bien. Vamos a rematar y a verificar por ambos lados. Aquí lo que es esta puntada se ve bien. Vamos a hablar un poco de lo que son las tensiones. Normalmente las tensiones son opuestas. ¿Qué quiere decir? Que cuando está suelto arriba se aprieta abajo, y cuando está suelto abajo se aprieta arriba, o sea, desde el tensor apretamos lo que necesitemos. Ahora vamos a realizar una costura sobre dos telas para ver que también cose algo más grueso. Entonces ubicamos el material, bajamos la aguja y avanzamos. Como vemos, nos trabajó muy bien, está muy bien tensionada la máquina, tanto arriba como abajo. Entonces amigos, espero que les sirva mucho este tutorial y nos veremos en un próximo tutorial.